Pero tampoco creo que cumpliría con mi deber si negase o obviase lo que la sociedad gallega en general ha avanzado en los últimos años gracias a un enorme esfuerzo. Probablemente, si esta conferencia lo hubiésemos dado en un mes de octubre del año 2012, exactamente cuando se celebraron las últimas elecciones autonómicas, el objeto de esta conferencia hubiese sido si España, igual que Portugal, igual que Grecia, igual que Irlanda, se tenía que haber sometido a unas grandes medidas de restricción económica de gasto público como consecuencia de su situación de insolvencia desde el punto de vista de la economía europea y de la economía mundial. Por lo tanto, mi intención es iluminar igual una cosa que la otra. Es decir, intentar hacer un diagnóstico real, lo más real posible, de las cosas que hemos hecho y también las cosas que todavía nos quedan por hacer. Hace unos días, ayer y antes de ayer, hemos tenido un debate del Estado de la Autonomía, cosa que ocurre todos los años, y yo les pedí a los representantes de los ciudadanos que reparasen sobre la situación de Galicia hace un año, en octubre del 13, o hace dos, en octubre del 12, cuando se celebraron elecciones en la comunidad autónoma. Yo creo que puede resumirse la situación en la que estamos viviendo, que estamos en un escenario esperanzador. Es verdad que tenemos menos paro que hace un año, eso es verdad, unas 22.000 personas menos. Es verdad que tenemos menos paro que hace 2 años, aproximadamente unas 20.000 personas menos. Es verdad que tenemos más afiliados a la Seguridad Social, en Galicia, unos 11.000 más. Y es verdad que la economía gallega acumula ya 4 trimestres de crecimiento tenue, pero crecimiento. Por lo tanto, este escenario esperanzador que, en mi opinión, estamos pasando, es un escenario que es clarísimo en los datos macroeconómicos, en el Producto Interior Bruto, en el déficit público, en la deuda pública, en las listas de personas que se apuntan en las oficinas de empleo, en las listas de las afiliaciones a la Seguridad Social. Pero es verdad también, en mi opinión, que esos datos buenos de la macroeconomía todavía los hogares no lo perciben. Los ciudadanos, con carácter general, no perciben esos datos. Sí es verdad que las 22.000 personas que hace un año estaban en el paro y hoy no están, eso sí que lo perciben. Pero las 238.000 personas que continúan en el paro, obviamente estos datos alentadores no los perciben. Por lo tanto, siguen existiendo problemas, indudablemente. Y es que la situación que hemos vivido, como digo, hace 2 años, pues es una situación que tiene unos enormes efectos secundarios. No es posible reconstruir una economía en unos semestres. No es posible pasar de una recesión que nos llevaba al borde de la intervención de nuestra economía a una situación de bonanza económica. No es posible. De la misma forma que no es posible solventar un problema de salud grave simplemente por el paso de algunos meses. España tiene una economía muy enferma, tiene una economía de una enorme dependencia del sector inmobiliario, del sector de la construcción, donde 2,5 millones de personas, entre 2,5 millones y 3, han perdido su empleo y tienen muchas dificultades de volver a encontrarlo, al menos en ese sector. España es el país más endeudado del mundo en términos porcentuales. En términos cuantitativos absolutos es Estados Unidos. Estados Unidos son 400 millones de ciudadanos, España son 46 millones de ciudadanos. Por tanto, España, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, es el país más endeudado del mundo. Siendo esto así, creo que lo lógico es hacer este diagnóstico. ¿Estamos mejor que hace 2 años? La respuesta es que sí. ¿Estamos mejor que hace un año? La respuesta es que también. ¿Estamos bien? La respuesta es que no. Este es el diagnóstico que a mí me gustaría, o por lo menos, en fin, el diagnóstico que yo hago y que me atrevo a poner encima de la mesa. Ahora bien, creo que tampoco sería, insisto, objetivo no dar la importancia que tiene lo que hemos hecho entre todos en los últimos trimestres. Porque cada trimestre era un número rojo superior al anterior.
y por fin hemos abandonado los números rojos. Y creo que eso es muy positivo. Así se nos ve desde Europa, con una óptica donde Francia es un país que no es capaz de empezar a acelerar el crecimiento económico, donde Francia, que es un gran país, sin duda, con 70 millones de habitantes aproximadamente, nosotros con 46, donde Italia, que es un país también, el cuarto país de la Unión Europea, también tiene muchas dificultades. Desde los otros países, desde Alemania y desde el Reino Unido, se ve a España como un país que está haciendo los deberes y que está esforzándose y que está consiguiendo, francamente, datos alentadores. Yo creo que este mismo espíritu realista pues no es ajeno a Ferrol. Ferrol tiene datos muy preocupantes. Su porcentaje de paro es en lo que se refiere a ciudad, es el mayor de Galicia, pero es verdad que hoy Ferrolterra ha bajado en el último mes el paro más de un 8%. Y es verdad que hay casi 1.700 personas que han abandonado las listas del paro. Por lo tanto, lo que digo es que frente a las teorías que pintan a un Ferrol que no tiene solución y que no tiene posibilidades de futuro, yo veo a una comarca que está, sin duda, luchando por recuperar el tiempo perdido en las últimas décadas y que además lo está haciendo con una de las grandes recesiones económicas de nuestro país. Porque lo que ocurrió durante mucho tiempo es que Ferrol perdía capacidad económica a pesar de que Galicia y España mejoraban su situación. Lo que está ocurriendo ahora es que Ferrol está en una situación delicada, pero Galicia y España han pasado una situación como la que acabo de describir. Quiero decirles que, aunque uno duerma en Santiago, no significa que viva en Santiago. A mí me toca dormir en Santiago, pero yo vivo en Galicia. Y por lo tanto, los problemas que afectan a Galicia, pues se sienten con la misma intensidad. Y por lo tanto, a mí Ferrolterra, pues me ocupa, no solamente me preocupa, sino que me ocupa. Con el alcalde de Ferrol, es uno de los alcaldes con los que más tengo la ocasión de hablar. Ahora, como se puede hablar con cualquier método y en cualquier momento, pues esto se hace con bastante frecuencia. El presidente de la Diputación de La Coruña pues conoce muy bien Ferrol, es de aquí, y el portavoz del grupo parlamentario en Santiago, el grupo parlamentario popular, pues es un conocedor, igual que los dos compañeros que acabo de citar, y por lo tanto el gobierno conoce bien lo que está ocurriendo en Ferrol, se los puedo asegurar, y hay una visión positiva, y yo así la percibo, de esta tierra, y yo desde luego, mientras sea presidente, tengo muy claro que Ferrol tiene que ocupar un lugar predominante en la agenda de recuperación económica del gobierno. Yo no vengo aquí a transmitir un mensaje optimista y punto. Yo vengo a decir lo que pienso. Es una de las ventajas que tiene este club, que dice lo que piensas y después no lo publican los medios de comunicación. Por lo tanto, yo vengo a decir, oiga, yo no vengo a decir aquí no hay problema. No, aquí hay problemas. Recuperar datos económicos que nos lleven a la creación de empleo neto es un trabajo duro, es un trabajo difícil y es un trabajo largo. Pero solamente vamos a salir de esta primero si hemos hecho un diagnóstico adecuado del problema. Yo creo que lo hemos hecho. Hemos perdido mucho tiempo discutiendo si había crisis en España. Hemos perdido nada más y nada menos que el año 2008, el año 2009, el año 2010 y prácticamente el año 2011. Cuando durante 4 años nos negamos a aceptar la grave enfermedad económica que padecemos, pues vamos a tener una recuperación también más difícil. Si en el año 2008 hubiésemos hecho lo que hicieron los ingleses o lo que hicieron los alemanes, que fue inyectar inmediatamente al sector financiero dinero para que el crédito no cayese y para que los bancos no estuviesen en una situación de colapso financiero, pero nosotros no lo hicimos hasta el año 2011. Si hubiésemos aceptado que nuestra burbuja inmobiliaria era imposible de mantener y no hubiésemos
empezado a dar crédito libre a los promotores que hacían viviendas que no le vendían a nadie, pues lógicamente los bancos no hubiesen tenido tantos activos tóxicos, los ciudadanos no hubiesen comprado pisos, porque las hipotecas no se podían dar por el 120% del valor del inmueble, las familias se hubiesen endeudado menos y las empresas, que no eran viables en aquel momento, no hubiesen obtenido créditos y en consecuencia tampoco se hubiesen endeudado tanto. Y lo cierto es que las empresas se endeudaron, las familias se endeudaron y España, en el año 2008, que tenía un 37% de deuda pública sobre PIB, por tanto teníamos mucho dinero y pocas deudas, España, al contrario de lo que había que hacer, empezó a gastarse 15.000 millones de euros en ampliar las aceras de nuestro país, 6.000 millones de euros en rebajar 400 euros a todos en la renta, con independencia de que las rentas fuesen altas o bajas, y 2.500 millones de euros en aquello del cheque bebé, los nietos de los banqueros igual que los hijos de los parados, todos la misma cantidad. Pero en fin, digo en consecuencia que aquí, ¿cómo vamos a salir? Primero, y haciendo un buen diagnóstico. Segundo, esforzando entre las distintas administraciones públicas, todas, los agentes económicos, los agentes sociales, y yo les aseguro que el compromiso personal del presidente de la Xunta lo tienen ustedes, con independencia de que uno pueda estar más o menos en presencia física en los lugares, pero los lugares se pueden conocer, estamos a 30 minutos, se pueden conocer con independencia de dormir a 30 minutos de Ferrol. Yo, para hablar de Ferrol, lo primero es hablar de Ferrol. Es una ría con unas condiciones que ustedes conocen mejor que yo, es decir, fantásticas, que tiene una serie de fortalezas y que tiene una serie de retos. Ustedes están haciendo barcos aquí desde hace 300 años. 300 años. Bien, en 300 años en el ámbito de los astilleros pasaron muchas cosas, pero es que todavía no nos hemos recuperado de la reconversión del año 2005. Y la reconversión del año 2005 fue nada más y nada menos que destruir 1.400 puestos de trabajo directos en los astilleros, más de 2.000 puestos de trabajo en la industria auxiliar, nada más y nada menos prorrogar el veto a Astano todavía a fecha de hoy y que no se levantará hasta el 31 de diciembre del año 2014, y todo esto, el resultado de todo esto es que el mayor periodo sin contratos navales en la historia reciente de Ferrol es el que hemos vivido en los últimos años. Este es el diagnóstico y esta es la historia, estas son las hemerotecas. Esto comenzó, la última reconversión, con estos efectos en el año 2005. Por lo tanto, esto fue un periodo de sequía enorme que soy perfectamente consciente desde el primer momento que llegué a la Xunta, en abril del año 2009. Además de eso, en el año 2011 hubo otro parón en la industria naval gallega, española, como consecuencia de la apertura de un expediente a la Unión Europea, el conocido Tax Lease, como consecuencia de cómo se amortizaban los barcos en España. Hay una denuncia del gobierno holandés que el comisario Almunia tramita y paraliza todos los contratos de la industria naval gallega y, en consecuencia, española. Por lo tanto, esta es la situación. Ahora bien, ¿cuál es la situación ahora? Yo he vivido en el año 2009 una situación límite, y es que ni había contratos ni había posibilidad de hacerlos. ¿Cuál es la situación ahora? Pues mire, donde había cero pedidos, ahora empieza a haber carga de trabajo. Donde antes había gradas vacías, ahora empieza a haber algún movimiento. Como si ustedes se pueden imaginar, he dicho algún movimiento y empieza a haber algo de trabajo.
Por lo tanto, no nos podemos conformar en ningún caso con la situación actual, pero es que partíamos de cero, de un expediente abierto a toda la industria naval española, el tax lease, y por supuesto de una reconversión industrial y de un veto desde el año 2005 al año 2015, 10 años. Bien, ¿cuál es la situación en este momento? Ustedes lo saben perfectamente. Aquí en Ferrolterra hay 4 o 5 cosas. Una, hay un flotel de una empresa petrolera, de la 4ª empresa petrolera del mundo, Petróleos Mexicanos, que se ha hablado mucho de él, se ha comentado muchas cosas y ahora pues se critica de que el 0,2% en horas de trabajo se haya llevado de Ferrol a Cádiz. Bueno, por lo menos hay algunos que ya aceptan que hay algo, que es un flotel, porque durante mucho tiempo se negó la existencia de que había un contrato con un flotel. Segundo, hay un barco de la Armada, autorizado por el Consejo de Ministros, que hay que concretar las especificaciones por parte del Ministerio de Defensa para que Ferrol empiece a construir. Desde hacía 8 años no había un pedido de la Marina Española, un BAN. Tercero, se está modificando un buque, el Monforte de Lemos, con un importe aproximado de 20 en 25 millones de euros. Cuarto, hay un precontrato para el diseño y equipamiento de un LHD para la Armada de Turquía. Y 5, las gradas de reparaciones están al 100% de trabajo. ¿Esto qué son? 400 millones de euros. 400 millones de euros para la industria naval de Ferrol es absolutamente insuficiente. Pero es que partíamos de cero, salvo lo que hubiesen reparaciones. Ahora tenemos un barco para la Armada, un flotel para una petrolera y tenemos también armar un barco, finalizar un barco, después de que haya llegado el casco al astillero, el Monforte de Lemos, que también es probablemente para otra industria petrolera. Por lo tanto, hemos dado el primer paso. ¿Insuficiente? Sí. Pero si no hubiésemos dado el primer paso, pues veníamos hoy aquí para decir, mire, estamos a cero. Hoy estamos a 400 millones de euros. Nosotros hemos sido críticos con la gestión de la dirección de Navantia en Madrid. Hemos de reconocer, efectivamente, que están realizando ofertas en distintas licitaciones. Han realizado 135 ofertas en el año 2013. Pero este trabajo es positivo, pero es que la gente no se le puede decir, no, es que hemos realizado ofertas, pero las hemos perdido. Es que aquí hablamos de resultados. Es verdad que se han presentado 135 barcos, pero es verdad que no los han conseguido. Y en consecuencia Ferrol no puede vivir de que Navantia se presente. Ferrol solo puede vivir de que Navantia contrate y consiga esos contratos para poder hablar de resultados. Vamos, en todo caso, a decir, oiga, ¿y qué hemos hecho más en el sector naval? Bueno, hemos primero acompañado a la industria auxiliar, que sabemos que lo está pasando mal, a través de una línea de avales de 24 millones de euros. Tercero, estamos apoyando, y sabemos que hemos de hacerlo, en el ámbito de la innovación al CIS Galicia en Ferrol, en la materia de innovación en el sector naval. En tercer lugar, estamos cualificando a los trabajadores y hemos incrementado un 40% el presupuesto para la cualificación de los trabajadores a través de ASIME, 15 cursos más en Ferrol para 230 alumnos. Y cuarto, seguimos colaborando con Navantia. Y yo puedo discrepar de la dirección de Navantia en Madrid, lo cual no significa que mi compromiso sea colaborar con Navantia en todo lo que pueda, sabiendo que Navantia es una empresa pública estatal, sabiendo que la dirección de Navantia está elegida por el Gobierno de España y sabiendo en consecuencia que ellos son responsables de llevar a buen término la empresa que dirigen y la empresa que les paga. Así todo, nosotros estamos convencidos que el futuro de una ciudad sería un error contemplarlo exclusivamente en una industria, por muy potente que fuese en el pasado, o que pudiera volver a ser en el futuro.
Y es que no hay países que no tengan diversificado sus capacidades industriales. No existen. Es un riesgo de enorme trascendencia el pensar que solamente vamos a vivir de esto. ¿Y qué ocurre cuando esto no tiene demanda? ¿Y qué ocurre cuando una crisis nacional o mundial afecta al sector donde estoy trabajando? Por lo tanto, ¿cuál es el planteamiento? Lo hemos hecho este martes en el Parlamento gallego, un plan de diversificación de la industria, no solamente en Ferrol, que también, sino de la industria, de diversificación de la industria en toda Galicia. ¿Cuál es la guía? 2. 1. Fortalecer los sectores estratégicos de nuestra economía, es decir, aquellas cosas que hacemos bien, el caso naval en Ferrol, el caso textil, el caso de la automoción en Vigo, el caso del granito, el caso de la pizarra. También el granito y la pizarra han pasado unas enormes dificultades porque Francia y el Reino Unido dejaron de comprar pizarra como consecuencia de la crisis, y el granito empezamos a competir con Brasil y con China, y sus precios eran absolutamente competitivos con respecto a los nuestros. Por lo tanto, primero, oiga, potencie usted las cosas que hace bien Galicia y después empiece a abrir sectores industriales que antes usted no protegía o no eran importantes, porque en el futuro hay sectores industriales en los que debemos de ampliar nuestros servicios. El sector aeronáutico, el sector de la biomedicina, el sector de las tecnologías de la comunicación. Hay 15.000 personas que trabajan en empresas informáticas que están en Galicia, y cada vez más los aplicativos informáticos tienen un mayor valor en la economía que nos espera. Por tanto, yo entiendo que esta estrategia tiene que ser lo mismo para Ferrolterra. ¿Qué hemos hecho para diversificar? En primer lugar, pues apoyar un puerto que da un empleo directo e indirecto a 5.000 personas, que tiene un nivel de facturación superior a 22 millones de euros y que en el año 2013 pues fue, en términos de rentabilidad, se situó entre las 6 primeras autoridades portuarias de España. Por lo tanto, el puerto hay que diversificar, hay que apoyarlo. ¿Qué estamos haciendo en este momento? Ha caído el tráfico de portuario en España. Prácticamente todos los puertos durante la crisis han ido bajando los tráficos. Bueno, era difícil, pero hemos intentado, y yo creo que he conseguido, a pesar de la crisis, poner la terminal de contenedores en el puerto exterior. Hay 18 millones de euros invertidos entre el apoyo financiero de la Xunta y el operador que va a operar los contenedores, y yo espero, está a punto de finalizar la obra, por lo que sé, y espero y deseo que ahí tengamos una posibilidad y convertir al puerto exterior en un puerto donde los contenedores tengan una repercusión. Es evidente que necesitamos un ferrocarril, y es evidente que el Gobierno de España tiene que darse cuenta que los puertos no solamente pueden ser unos lugares donde se atraca, sino que tienen que ser unos lugares donde llega la mercancía y donde se hacen los tránsitos para que el puerto tenga la mayor operatividad posible. Por lo tanto, objetivo, en mi opinión, el puerto exterior todavía no ha dado en ningún caso las capacidades instaladas que tiene para la economía de Ferrol. Segunda cuestión. Nosotros queremos convertir la ría de Ferrol en un nudo de distribución de gas natural licuado para buques. ¿Por qué? Pues porque suponen una oportunidad para Reganosa, suponen una oportunidad de que más gaseros puedan suministrarse de energía en esta ría, supone en consecuencia una mayor oportunidad para el dique de reparaciones y supone también, lógicamente, una mayor posibilidad de ganar tráficos en el puerto interior y en el puerto exterior de Ferrol. Tercera cuestión, algo que llevamos tantas veces comentado y nunca conseguido. No puede haber terrenos ociosos en Astano. No puede haber tanto superficie que vale mucho dinero sin utilizar. Por lo tanto, hemos de captar inversión suficiente y hemos de conseguir, y no podemos en ningún caso, en mi opinión, dar por zanjado ese asunto, sino al contrario. Yo creo que para diversificar la economía en Ferrol tenemos que conseguir reactivar los terrenos ociosos del antiguo Astano. Tener en desuso unas instalaciones como esas es un lujo que Ferrol no puede en ningún caso permitirse. Y por lo tanto tenemos que insistir y persistir hasta buscar cómo y con quién vamos a crear empleo en esa zona.
Cuarta cuestión, la estrategia de la biomasa. Ferrol-Ortegal tiene una enorme riqueza forestal, la mejor de Galicia. Vamos a invertir 450 millones de euros en el sector de la biomasa. La biomasa es un recurso autóctono, tiene fondos europeos, la hemos priorizado desde el punto de vista de nuestra propuesta que nos aprobó ya la Unión Europea para los fondos 2014-2020, y la madera aquí tenemos que buscar sacarle la mayor rentabilidad. Se puede uno pensar que, que esto no va a dar efecto activar el puerto exterior, tendrá un efecto limitado a hacer un hub para el gas licuado. La biomasa puede no dar el trabajo que nos gustaría, podemos no tener éxito y no ocupar con alguna empresa o empresas los terrenos ociosos de Astano, pero nosotros estamos trabajando en todo esto. Y por lo tanto ya veremos si somos capaces de ponerlo en valor o no. Yo creo que durante este tiempo, que lo único que hemos hecho es gestionar menos dinero, cada año menos. El año 9 teníamos 10.500 millones de presupuesto y el año 13 tuvimos 8.300. Por lo tanto, en el 10 menos que en el 9, en el 11 menos que en el 10, en el 12 menos que en el 11 y en el 13 menos que en el 12. Normalmente nuestros gobiernos siempre estaban acostumbrados a tener cada año más dinero, pues nosotros nos hemos acostumbrado a tener cada año menos dinero. Bien, a pesar de eso, hoy hay 2 escuelas infantiles en Ferrol, más, que suponen un incremento del 88% de las plazas que había antes en escuelas infantiles públicas. El 88%, insisto. A pesar de eso, hoy hay 2 centros de día en Ferrol que no existían en la época de bonanza económica, Caranza y Telleiras, 110 plazas, y un centro de atención a enfermos de Alzheimer. Es evidente que, como ustedes saben, en época de bonanza no fuimos capaces de hacer el auditorio. Nosotros, en épocas de estrechez económica, de vacas flacas, fuimos capaces de acabar el auditorio, de finalizar el auditorio y de equiparlo. En el año 15 vamos a acabar el saneamiento de la ría. El saneamiento de la ría han sido más de 273 millones de euros. El saneamiento de la ría nos va a permitir, sin duda, despejar las limitaciones extractivas y productivas de nuestro marisco en esa ría. Insisto, 273 millones de euros. Hay 2 tipos de infraestructuras, las que se ven y las que no. Hay unas infraestructuras que se ven muchísimo, las aceras. Y pues hay otras infraestructuras sin las cuales no hay economía. No hay economía productiva, no hay marisco, la ría no tiene la capacidad para producir marisco de calidad, se pierden empleos en ese sector, se incentiva el furtivismo, tenemos problemas de salud pública. Pues yo creo que esas infraestructuras que no se ven son las que realmente se ven en el futuro. Por lo tanto, ¿eso qué nos va a permitir? Nos va a permitir abrir la ría. Y Ferrol tiene un turismo industrial, sin duda, pero para que tenga un turismo industrial lo primero es tener una ría saneada y una ría en la que se pueda volver a faenar. Hay un proyecto que yo apoyaré al alcalde en la medida de todas mis posibilidades, que es abrir Ferrol al mar. Creo que ese proyecto, de forma sensata, con el Ministerio de Defensa, se puede pactar y se puede abrir Ferrol al mar. Yo no les entretengo más, yo le he dado mi opinión sobre esta tierra, que ustedes conocen mejor que yo, y yo les puedo asegurar que la Xunta no va en ningún caso a abandonar esta tierra. Al contrario, porque esta tierra es Galicia, y por lo tanto la Xunta de Galicia no sería una Xunta si considera que Ferrol es un problema y que tienen que venir los de Navantia a solucionar todos los problemas. Verá usted, los de Navantia tienen que hacer su trabajo. De momento no han tenido mucho éxito. Y nosotros lo tenemos que decir, porque si no, no decimos la verdad, pues no han tenido mucho éxito. Es verdad que hoy hay 400 millones de euros. Eso es verdad. Pero tenemos que poner en valor los terrenos ociosos de Navantia, sí. Las hemerotecas están llenas de propuestas. Yo estuve en la oposición, igual que algunos compañeros que estamos aquí, y yo veía que venían por aquí los consejeros de aquel gobierno diciendo que iba a venir fulanito, después que iba a venir menganito y que esto era una cuestión de unos meses. Yo llegué al gobierno en el año 2009 y, como es natural, no me encontré nada. A mí me gustaría que esto fuese una posibilidad, igual que la biomasa, igual que el gas licuado,
y vamos a trabajar en ello. Es verdad que si tuviésemos un momento económico de alza, un momento económico en el que se mueven más mercancías en el mundo, un momento económico en el que el crédito fluye, un momento en el que el gobierno no estuviese con una deuda pública casi del 100% del PIB, un momento en el que el paro que hubiésemos heredado, en vez de ser del 26%, fuese del 16%, todo esto sería mucho más sencillo. Pero el otro día, hace un año, me encontré al ministro de Defensa en un acto, hablamos de esto, y me dijo, ¿sabes cuánto dinero tengo yo en el capítulo de inversiones del Ministerio? 7 millones de euros. Esta es la situación que se encontró el ministro de Defensa cuando llegó al gobierno. 7 millones de euros. Por lo tanto, señores, esto es de donde venimos. Ahora, bueno, pues nosotros no nos vamos a dar por vencidos, y yo, como llevo 5 años con el apoyo de la mayoría de los gallegos en la responsabilidad que ostento, pues yo les puedo asegurar que en el año 2009 Ferrol estaba en una situación peor que en el año 2014. Esa es mi opinión. Y ahora, si ustedes me preguntan si Ferrol está en buena situación, les diré que en ningún caso. Pero, insisto, este es el diagnóstico. Y esto es lo que queremos hacer, consolidar el sector naval y diversificar la economía de Ferrol. Y buscar en otros cestos otros productos para que podamos comer todos. Porque si solo comemos un producto y este escasea, entonces pasamos hambre todos. Este es el planteamiento, es como veo las cosas y como creo que suele ser habitual en este club. Ahora les toca a ustedes dar la opinión sobre lo que dije y sobre lo que no he dicho. Muchas gracias.